Muy buenas tardes a todos y todas, el panelista acompañante, comité organizador, agradecer la invitación que se nos hace y deseo comunicarles pues que como médico nosotros tenemos que irnos a las cosas básicas que se nos enseñó en la escuela de medicina y que cuando arrancó la pandemia todo eso se perdió. Le digo esto porque virus y vacuna se escriben con la misma letra, la V. Y eso se perdió de vista. Se comenzaron a hablar 20.000 cosas. Y desde la escuela básica de medicina te enseñaban que en términos de gérmenes están las bacterias, están los virus, están otros bichos que se llaman ricketsias. Pero los virus toda la vida los hemos enfrentado con vacunas. Entonces eso se comenzó a perder de vista. Claro, la potencia y los centros de decisiones a nivel mundial no perdieron su tiempo. Y ante el hecho que mucha gente dice, oye, pero esa vacuna salió muy rápida, es que la tecnología de hoy tiene tal desarrollo que acorta los tiempos y eso hace sentido. Que es el contrasentido de que cuando uno va a una instancia de los gobiernos, hace una diligencia, en un tiempo era paloteo y te decían que tardaría 3 meses. Ahora tenemos computadoras, tú te asomas, te dice en 3 meses igual. Eso es un absurdo. Entonces no cabía el concepto de la imposibilidad de la vacuna, porque eso está dentro del área actual del desarrollo técnico-científico. Y ahí está la respuesta. Puedo comenzar por decirles que siento que hubo una falta de humildad en las estructuras de salud de los distintos países. ¿En qué consiste eso? No aceptaban que había limitaciones, no aceptaban que los sistemas de salud no solamente no estaban preparados para muchos otros problemas, que estaban desmejorando la calidad de la atención de la comunidad. Que todas las medidas preventivas, por lo menos en Panamá, se habían caído un montón. Pero eso sí, tenemos que ser honestos, el sistema de vacunación nuestro siempre ha sido bueno desde los tiempos del doctor Esquivel. Entonces siempre hemos tenido eso. Por eso que una vez que la vacuna entra aquí, muy rápidamente vamos a poder vacunar porque hay una experiencia previa, creo que lo ha mencionado la viceministra Berríos, pero es real, eso es real. Yo ya me vacuné, o sea, nosotros se está cumpliendo con el precepto. Todo eso que querían tirarse la demás listo de violentar la cosa, nosotros salimos porque somos de la primera línea. Y hago una pausa para decirle esto de la primera línea porque hubo tal equivocación que lo primero que pensaron fue que todas las personas que teníamos más de 60 años éramos candidatos a morir por el virus. Esto fue una conclusión errónea. ¿Sabe por qué? Porque nunca se analizaron los verdaderos factores de riesgo y los factores predisponentes y los factores desencadenantes. No se analizaron. Cuando eso es una cosa elemental de salud pública, enfrentar la triada epidemiológica de agente, huésped y ambiente. Son cosas del kindergarten. Pero en medio de toda la agitación, le digo mi anécdota porque me presenté en el mes de marzo, yo tuve un seminario en Boston, fui, cuando venía de regreso, ya el asunto andaba, el avión que yo venía, venían como 7 pasajeros, todo el mundo con mascarilla y yo sin ninguna. Cuando llego al aeropuerto de Tocumen, inmediatamente no veo nadie que me pregunte nada, entro al país. En el trabajo de me está diciendo, probablemente tú te has contagiado. Pero no me pasó absolutamente nada. Cuando ocurre el fenómeno que 3 o 4 días después, voy a la dirección médica a solicitar un permiso, ¿sabe con qué me salieron? El permiso, usted se va de vacaciones. Todos los panameños sabemos que cuando a uno está trabajando y a usted lo mandan de vacaciones, eso es un acto muchas veces despectivo. Es como que no te necesito, tú no sirves. Yo le digo, no, pero no, se va. Bueno, tiro en el pie. ¿Qué quiere decir eso? Tú no podías analizar que estadísticamente el número de soldados que tú tenías, que pasaban de 60 años, era más del 50%. Cuando la gente se fue, a los días me estaban llamando. Y desde entonces estoy en primera línea peleando, porque uno no llena todo el perfil de los factores de riesgo. Entonces todas las medidas de protegerse y demás se fueron implementando, pero al principio había todo tipo de cosas absurdas
como por ejemplo, cada vez que hay muertes que no se sabe de qué, el cadáver tiene que hablar a través de autopsias. Y en el país, después de un tiempo, dejaron de hacerse la autopsia porque la gente que iba a trabajar se iba a contaminar. Soy irresponsable el planteamiento. Que cuando lo tomaron los italianos y otra gente en Europa, se dieron cuenta que la gente se moría de otras cosas, además de la insuficiencia respiratoria. Entonces, yéndonos a las cosas concretas en el área médica, puedo decirle a ustedes que antes de la pandemia había personas que tienen enfermedades mentales y una de ellas es el trastorno obsesivo compulsivo, en donde el individuo se lava constantemente la mano. Entonces este hombre cae en una pandemia donde recomienda que hay que lavarse las manos. ¿Ustedes saben lo que eso significaba mentalmente para esos pacientes? Yo siempre tuve la razón. Había que lavarse las manos montones de veces, pero él tenía una patología acompañante. Así, muchos que no la tenían la desarrollaron. O sea, comenzaron a aparecer problemas mentales que para algunos eran de poca monta, pero esas personas sufren cuando tienen este tipo de problemas obsesivos de tener que estarse lavando las manos a cada rato y meses, como que jamás van a estar limpios. Y esta política aquí nos vendieron esas cosas que jamás íbamos a estar limpios. Se cometieron errores de decir que lave los alimentos, lave las cosas que están en... O sea, era no reconocer, había que calmarse, encontrar los factores de riesgo, encontrar las medidas sencillas, y ustedes vieron que se fue decantando a que lavate las manos, usa una mascarilla. Hubiéramos resuelto eso de un principio. Lo que hemos tenido oportunidad de viajar un poquito, uno va a Japón, por ejemplo. Allá es normal usar mascarilla en el sentido de que el ciudadano que está resfriado, él es el que está obligado a usar mascarilla, los otros no. Pero culturalmente están acostumbrados, nosotros no tenemos eso como cultura. Ahora se nos ha sugerido y creo que ha jugado un papel, porque si la transmisión es aérea, una forma de detenerla es que el individuo que la padece desarrolle su inmunidad, se enfrente hasta ahora que tenemos el instrumento que son las vacunas. Yo comulgo con el finado Gandasi que decía que este era un virus clasista. Y es porque no se ha hecho un estudio de dónde están procediendo la gente que muere. Que yo sepa, pido disculpas por mi ignorancia, de dónde están procediendo las edades, etcétera. Y miren que ustedes los economistas que saben más de estas cosas, la señora Lagarde llegó a decir que el mundo estaba viviendo demasiado, que había que hacer algo. Y eso corrió como que, bueno, lo que hay que eliminar los viejos. Y se estrellaron, porque no fue la cosa tal, si lo planearon o lo pensaron, no funcionó. La mayoría, un número importante de personas que pasan 65 años, no le ha pasado nada. Y todavía no hay una explicación clara sobre qué ha sucedido, qué defensa ellos han tenido, qué inmunidad han tenido. Lo que ha ocurrido es que han creado situaciones sociales como no visita a tu abuela, no visita al otro, y han creado un disconfort social rayano con la desesperación que alguna gente se han ido a la calle y se le ha juzgado mal simplemente con una sanción policial sin comprender la necesidad que esa persona tenía de irse a la calle. La gente no iba nada más como la cuestión del restaurante famoso aquel. Eso no era la mayoría. Mucha gente salió a la calle porque el claustro, el encierro, agota a mucha gente, lo desespera y tenían que salir. De nuevo, se ofrecieron alternativas en la comunidad. Que mucha gente se llenaba, el Ministerio de Seguridad, que hemos arrestado 200 personas, 600 personas. Miren todo lo que las personas han tratado de hacer para eludir el encierro. El ser humano es gregario por naturaleza. Eso nos lo enseñan los sociólogos, los historiadores. Es una realidad. Nosotros no estamos diseñados para tolerar encierros prolongados. Y menos cuando las autoridades se contradicen, no dicen las cosas muy claras. Pero bueno, afortunadamente estamos llegando, yo siento que a un punto de buenos resultados. Y pienso que lo que ocurrió al principio fue eso, que no se reconocían las limitaciones. El país no tenía toda la estructura de prevención bien montada, bien aceitada, y tuvieron que hacer un gran esfuerzo demostrado en que aumentando el número de pruebas, tú podías llegar a detectar más tempranamente a gente levemente afectada, infectada, pero sin complicaciones, y le podía dar una alternativa de manejo. Y eso, ahora sumado a la vacuna, creo que
los días están. Pero los problemas que acompañaron al país antes de la pandemia están, que algunos empeorados se han aprovechado de todas estas cosas para a veces golpear a los trabajadores en el sentido de restringirles sus contratos. Se ha hecho, mucha gente ha utilizado esto con otros fines. Y en algunos lugares, pues, algunos profesionales nos convertimos en una especie de males necesarios porque se dieron cuenta que sí podíamos trabajar, que sí podíamos atender y que no era eso de que porque ya teníamos más de 65 años tenemos que irnos a la casa. Así que no sé, me quedará un minuto o dos. Usted me dice cuándo tengo que parar. Porque, me quedan no 2 sé. minutos. ¿Ah? 2 minutos me quedan. 2 minutos, muy bien. Entonces, yo le tengo que decir que en el campo médico de salud mental hay mucho el problema de la pandemia que están asociados al problema de ansiedad. La gente ha desarrollado esta obsesión ahora por la lavadera y la limpiadera, o sea, más allá de hábitos normales que devienen en conductas patológicas. Alguna gente está estresada o traumáticamente, desarrolla hasta enfermedades extrañas como el síndrome de la cabaña. Gente que no han decretado que no van a salir más nunca. Es un absurdo como ese. Quédate en casa repetidamente, llevó a alguna gente a decir, ¿sabe qué? Yo no voy a salir más nunca. Y otras miedos, otras ideas persecutorias que suelen ser o no parte de enfermedades ya establecidas. Así que yo creo que en el ámbito de hacer preguntas podríamos enriquecer algunas de nuestras afirmaciones o ampliarlas, ¿no? Pero sí termina apareciéndole que sí hay un perfil de riesgo y mucha gente que fallece han sido bajo un perfil de riesgo de enfermedades concomitantes. Que el país había hecho un gran censo encontrando factores de riesgo con hipertensión, diabetes, y eso contribuyó duramente a la dificultad en la tasa de sobrevida de muchos ciudadanos que ya no están con nosotros, también del dolor de no haber podido despedir familiares, de no poderlos visitar, de no poder ir a los sepelios. O sea, hay una carga que hay que estudiar. Estoy seguro que los sociólogos y otros estudiosos tienen que estar preparando instrumentos clínicos o instrumentos investigativos que arrojen las afectaciones. Ojalá que eso no caiga en saco roto y nuestras autoridades se preparen a hacer una investigación, porque esto sí va a dejar secuelas. Esto no va a pasar en blanca nube. Concluyo ahí por ahora. Muchas gracias, doctor Carlos Smith.